Bienvenidos a este nuevo encuentro, cuando hemos terminado la jornada y nos preparamos para agradecerle a Dios tantos beneficios, tantas cosas bonitas que hace por nosotros y que nos permite hacer. Agradecerle esta jornada que para algunos ha sido muy importante, de experiencias maravillosas, para otros sin lugar a dudas con dificultades, con problemas, a causa del confinamiento del COVID-19, a causa de otras dificultades o problemas. En fin, en todo caso estamos con vida. Tenemos nuestra familia, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestro techo. Bueno, cada uno podrá hacer el balance de lo que la vida le ha regalado, gracias precisamente a que Dios está con nosotros. Saludo a la Universidad Católica de Pereira, a los equipos de Nuestra Señora, a la parroquia Nuestra Señora de la Pobreza en Pereira, las parroquias de Río Sucio, a mis familiares y amigos que en varias partes están conectados en este momento para reflexionar sobre distintas situaciones o distintos tópicos o temas que nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento integral como personas. Hoy quiero proponer un tema que es interesante, yo sé que sí. Les invito para que piensen, para que digan, para que opinen al respecto. Es el tema de los fanatismos, el fanatismo, que en muchos casos es peligroso, es complicado, porque para muchas personas, inclusive que son fanáticas, no entienden o no aceptan. Desde ahí empieza la situación, aquí que no aceptan que sean fanáticos, que no aceptan que tengan esta dificultad. Pero es muy triste, muy complicado ver que civilizaciones enteras, que grupos humanos, que países, que familias se destruyen a causa de los fanatismos, grandes guerras religiosas, por ejemplo, guerras políticas o problemas en los estadios por los seguidores de uno o de otro equipo, inclusive los fans de determinados actores, artistas, cantantes. Son fanatismos muy complicados y que nos llevan a que se daña la relación entre las personas, se dañan las relaciones sociales, se dañan las relaciones entre quienes conviven con nosotros, pero tal vez por nuestra incapacidad o nuestra falta de tolerancia no somos capaces de convivir en paz. Y también la falta de racionalidad, porque el fanatismo raya con la irracionalidad. Entonces yo quiero que hablemos un poquitico hoy sobre esos fanatismos tan complicados que hay históricamente. Pues está el fanatismo religioso, el fanatismo político. Todos sabemos las dificultades que han sucedido a lo largo de la historia a causa de esos fanatismos, pero también hay muchos otros, de manera especial en el deporte, en la música, el fanatismo también a nivel personal. Muchas veces somos fanáticos, apegados a determinadas ideas, y eso nos impide pensar, eso nos impide poder entrar en diálogo con los demás. Entonces, la idea es esa, que hablemos hoy un poco de lo que es el fanatismo, del mal que puede causar, el daño que hace una persona que es fanática. Entonces, quiero invitarlos a eso, que vamos hablando hoy un poco sobre esos fanatismos. Quiero saludar a las personas que ya se han unido, algunos inclusive antes ya pusieron sus mensajes, mandaron sus saludos. A la doctora Olga Patricia Bonilla Martínez, la saludo de manera especial, a Edilma Cruz, a Mauricio Martínez, a Consuelo Díaz Bueno, a Andrés Pineda. Buenas noches, a Ruth Reynoso. Qué bueno que Ruth nuevamente esté con nosotros. La estábamos extrañando, echando de menos a Ruth. A Ligia Valencia, que también está aquí con nosotros. A Dorita de los Ríos en Bogotá con toda su familia, a Nancy Espinosa Bonilla, a Esther Zoraida Céspedes en Medellín, a Nancy Espinosa Bonilla
a Viviana Teortúa en Armenia, con Néstor, su familia, a sus nietos, en fin, a mi mamá, Consuelo de los Ríos, que está aquí conmigo, a Consuelo Edilia, a Nicolás. En fin, mi saludo especial también a los que después ven el programa en repetición. Eso también pues tiene su valor y su importancia, porque se trata de eso, de que podamos dialogar un poco sobre temas que nos ayudan a nuestra reflexión y a nuestro crecimiento. Los fanatismos son de mucha clase, hay muchos fanatismos, muchas veces nosotros sin darnos cuenta, decía, somos fanáticos, muchas veces sin darnos cuenta, nosotros acolitamos comportamientos que no van acorde con una verdadera racionalización. El fanatismo pues viene de dos palabras, entre otras fan, que significa un seguidor, y todos podemos ser seguidores de muchas cosas, de personas, de ideas, de movimientos, de artistas, de cantantes, de todo. No estamos pues impedidos a ser seguidores, no, para nada. Pero el fanatismo ya es el seguimiento y la defensa vehemente de una persona o de una doctrina o de una religión de una manera exageradamente pasional o extremadamente pasional, lo que nos hace perder el sentido crítico sobre las demás cosas, inclusive el sentido crítico sobre nuestro fanatismo. No reconocemos que somos fanáticos porque nos lo impide precisamente el sentido de creer que nosotros tenemos siempre la razón. Ismo, ese sufijo ismo, hace referencia a una doctrina, a una creencia en particular. Y eso es lo que va haciendo que se configure lo que es el fanatismo y que rompa las barreras de un verdadero pensamiento, un pensamiento crítico o racional, y que lleva a las personas a tomar muchas veces decisiones que pueden atentar incluso contra el sentido común y contra la vida de muchas personas. Pero sí aclarar que me refiero aquí a los fanáticos o a los fanatismos, que es muy distinto a seguidores fieles o de aquellos que poseen un gusto muy marcado sobre determinada doctrina o sobre determinada cosa o persona. Uno puede ser fiel y seguidor, pero sin ser fanático, porque el fanatismo se caracteriza por su vehemencia y por el discurso generalmente violento. No acepta razones, no acepta diálogo, y es violento y tiende a defender y a exacerbar la posición propia contra cualquier otra opinión contraria. Y es por eso que los fanatismos son muy mal vistos, sobre todo hoy en día cuando estamos en tantos sistemas democráticos de diálogo, de tolerancia, de respeto a la opinión. Entonces, un fanatismo pues no está bien, pero somos muy fanáticos, muy fanáticos. Yo les quiero pedir que escriban, que digan a ver qué piensan sobre los fanatismos, pero sobre todo fanatismos que los sientan ustedes muy cercanos, porque nosotros decimos qué horrible el fanatismo de los nazis, pero bueno, eso está lejos. El fanatismo de los que estamos aquí cerquita, hay fanatismos en el seno de la familia, hay fanatismos en el seno de los compañeros de trabajo, hay fanatismos entre los compañeros de un equipo inclusive, y eso puede afectar a la persona, y sobre todo ese fanatismo religioso que muchas veces se hace notar como de mucha piedad, pero a la hora de la verdad es algo dañino. Hay gente pues que dice que, por decir algo, en este momento, en cuando estamos viviendo la pandemia, el confinamiento, la COVID-19, se han pedido unas medidas especiales para distribuir la comunión, para estar en la iglesia, por ejemplo. Hay gente que dice, por ejemplo, que recibir la comunión en la mano es pecado. Son fanáticos, porque van en contra inclusive de lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice el Papa, lo que dice el Obispo, y llegan a ser tantos fanatismos en muchas de estas personas, que no estoy diciendo que sean malas las personas, no, pueden ser personas buenas o por lo menos tener buenas intenciones, pero
van inclusive en contra de la misma doctrina de la iglesia. Por ejemplo, por ahí leí una hoja, un volante que dicen que hay que besar la tierra, que hay que andar de rodillas, que hay que ponerse de tal manera, que porque eso lo está diciendo la Virgen, que porque eso lo está diciendo no sé quién. Y entonces nos vamos llenando de todas esas actitudes y comportamientos fanáticos que lo que hacen es quitar nuestra libertad y el gozo de una verdadera fe. Por eso yo quiero en alguno de estos momentos, de estos encuentros, hablar un poco sobre la diferencia entre la fe y una religiosidad de pronto que no esté bien encauzada, porque no podemos confundir la fe, la verdadera fe, con comportamientos fanáticos que a nada conducen, al contrario, privan a esta persona de una libertad para decidir y sobre todo eso, las privan del gozo y de la alegría de la fe, de vivir la alegría de creer en Dios, de saber que hay un Dios que nos ama, un Dios que nos abraza misericordiosamente. Entonces llegan a unos fanatismos en donde todo es terror, todo es miedo, todo es castigo, todo es angustia, y lo que cualquier persona va diciendo, si pertenece al grupo o a ese movimiento, entonces lo van creyendo de una manera ciega e irracional. Es un fanatismo, ¿cierto? Cuando podemos convertir nuestra fe en un fanatismo, y eso es muy grave. Así como podemos convertir también ideas de algún líder político en general. Entonces es ese político lo que diga, lo que piense, lo que ordene, sin siquiera nosotros tener un sentido crítico, porque no cabe en nosotros la crítica. Cuando uno ya es un fanático, seguidor fanático de una doctrina, de una persona, de un equipo deportivo, de cualquier cosa, entonces ya no le cabe en el racionamiento, no hay cómo pensar, ¿no? Porque no hay lugar a eso, no hay lugar a eso. Entonces, qué bueno que podamos, por lo menos hoy, que la provocación de esta noche sea esa. Mi comportamiento es fanático, mis actitudes son fanáticas. En mi diálogo con los demás soy fanático. Yo pienso las cosas de manera fanática. Hay fanatismo en mis actitudes, en mis comportamientos, en la vida cotidiana. Tenemos que racionalizar esas ideas, porque el fanático no es capaz de ver en la otra parte ninguna cosa buena. En absoluto, en absoluto. Todo es malo porque viene de determinado grupo, de determinada tendencia, de determinada estructura, de determinada persona, de determinado equipo. Y por lo tanto también piensan que todo lo que sale de aquí para allá siempre será bueno. Y eso es muy peligroso. Entonces, la idea es esa. Pensemos a ver cómo estamos actuando, qué fanatismos podemos nosotros reconocer en el comportamiento que hay de nosotros diario, ordinario. Pues cuando digo ordinario es en la vida cotidiana, ¿sí? Muchas veces somos muy vehementes en lo que hablamos y dañamos amistades, dañamos grupos, dañamos relaciones, porque es un fanatismo que ataca realmente a muchas personas y a muchas estructuras. Como les decía, pues hay muchos tipos de fanatismos. Nosotros conocemos mucho más de cerca, por supuesto, los fanatismos religiosos y políticos, y que han causado tantísimas muertes, han causado tantísimo daño en el mundo, tantísimo. Entonces, pero ¿qué decir muchas veces de nuestros comportamientos de pronto sin darnos cuenta? Muy, muy, muy fanáticos. Entonces, que sea esta una provocación a que revisemos nuestros comportamientos. Saludo a Julieta Torres, de nuevo pues a Ruth Reynoso, a Humberto Gil, a Teresa Uribe, a Consuelo Céspedes, que dice fanáticamente unidos a este maravilloso momento. Vea pues, de todas maneras hay que entender el fanatismo como esa vehemencia violenta en no aceptar las decisiones, los pensamientos, las ideas de los demás. No significa que tengamos que estar de acuerdo con todos. Es que no se trata de eso. No se trata de que yo tenga que aceptar todo lo que el otro diga de una manera ciega.
No se trata de eso, pero que podamos entrar en diálogo y que podamos de una manera racional reconocer cuando la contraparte tiene esos aspectos positivos, aspectos que valen la pena tener en cuenta, aspectos que son valiosos y que hay que valorar. Así como de nuestra parte habrán también situaciones y momentos que afectarán y que tenemos que reconocer que no siempre son buenos. De eso se trata. Cuando uno se es fanático, se puede entrar en ese diálogo permanente con los demás. Saludamos a Licenia Reyes, a Consuelo Díaz. Ella dice que todo extremo es vicioso. Podemos ser fanáticos, es decir, seguidores, pero sin dañarnos ni dañar a nadie. Bueno, es eso, seguidor fiel. Una cosa es ser seguidor fiel, una cosa es ser fanático. Porque yo puedo seguir una tendencia, un grupo, una persona, pero aceptar que el otro también puede tener buenos comportamientos. Saluda a Marlene Granada, dice buenas noches, bendiciones. Pienso que debemos ser equilibrados en todos los aspectos, todos los excesos son malos. Bueno, la falta de racionalidad puede llegar a tal extremo que por el fanatismo una persona mate a otra. Eso es cierto lo que nos dice Mauricio. El fanatismo es muy grave, muy grave. Voltaire, nos habla Humberto Gil, que Voltaire decía que cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es incurable. Ya no hay más que hacer, porque es corrosivo, enemigo de la libertad, del progreso, del conocimiento y el responsable por asesinatos, genocidios, masacres, guerras, persecuciones, injusticias, violencia de todo tipo. Miren, todo eso es cierto, lo que nos dice Humberto Gil, y no es simplemente, no es algo lejano, es algo que nosotros hemos conocido. Ese fanatismo empieza principalmente con esos comportamientos agresivos y que impiden el diálogo inclusive en la misma familia, entre los mismos amigos, entre los mismos compañeros de trabajo, pero que después se va volviendo estructural y llega a tener inclusive las famosas luchas entre grupos, entre clases, entre tantas cosas. Por eso tenemos que protegernos y cuidarnos de ser extremistas o de tener un pensamiento fanático, que es muy fácil porque todos tenemos nuestros gustos, nuestras tendencias. Entonces hay que meterle racionalidad al asunto para no caer en esto. La falta de racionalidad puede llegar a tal extremo entonces de que lleguemos a la violencia, como decía Mauricio. Entonces saludamos a María Lilian Tavares. Dice Ruth Reynoso, el fanático es nocivo, violento y egoísta, porque solo piensa en sí mismo, no mide consecuencias, divide. El diálogo se da, pero se tiene que ser paciente y muy astuto para no caer en la provocación o en el convencimiento. Es complicado, no es fácil saber manejar eso. Y como le digo, en las cosas simples de la vida, muchas veces nosotros somos causantes o acolitamos o animamos comportamientos que son, en este caso, fanáticos. Somos fanáticos con determinadas acciones, determinadas situaciones. Entonces, o el fanatismo religioso en este momento que es bien complicado. Ustedes se dan cuenta cómo aparecen grupos extremos en todas las religiones. No estoy hablando simplemente de los musulmanes, no estoy hablando simplemente de judíos, no estoy hablando, sino en general, grupos religiosos que consideran que su verdad es la única y que por encima de ella no hay nada más. Pues cada uno, nosotros sabemos, tenemos por la Constitución y por todos los tratados internacionales el derecho a la libertad religiosa y la libertad de cultos, y eso exige que respetemos a los demás, así como los demás deben respetar nuestros cultos. Acabamos de darnos cuenta del fallo de la Corte sobre la tutela que se le había impuesto al presidente Duque, porque invocó a la Virgen de Chiquinquirá para la protección de Colombia. Entonces una tutela de que él no podía hacer eso porque estaba agrediendo o atentando contra la libertad de los demás. Parece que es una manera fanática de ver las cosas. Pues si yo no creo, pues yo respeto lo que los demás creen.
que los demás creen. Así como el que cree debe respetar a los que no creen y dejar el libre ejercicio de su fe. Pero eso pasa, miren, en el deporte. Qué tristeza, por ejemplo, que no se pueda tranquilamente decir que me gusta tal equipo, que me gusta este club deportivo, que me gusta, ¿por qué? Porque ya está el temor de que lo van a perseguir, de que lo van a matar. Eso no se concibe en una sociedad civilizada. No se concibe porque hay gente, hay personas muy fanáticas. Entonces, si no es mi equipo rojo, que entonces es el equipo azul, que tiene que ser el amarillo, que tiene que ser el verde, que es No, cada uno tiene sus gustos. Y entonces qué bueno poder convivir entre todos, cada uno con gustos diversos. Es que la diversidad es importante y nosotros no podemos pretender que todos piensen como pensamos nosotros o que todos piensen de la misma manera. No. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y una manera de propender por una sociedad en paz es pues proteger la tolerancia, cultivar la tolerancia. Y eso desde la misma casa, lo vamos aprendiendo desde niños, desde jóvenes, en las mismas familias. Vamos aprendiendo la tolerancia cuando hay 2, 3, 4 personas de la misma familia, de 3 o 4 equipos de fútbol distintos, o distintos géneros musicales, o bueno, tantas cosas, inclusive la misma fe. Hay personas de distintas religiones en la misma casa y no hay problema en que convivan. Eso es bonito. Entonces, cuidémonos de ser tan fanáticos, pero de manera especial entre nosotros, cuidemos el lenguaje fanático, que es muy complicado. El lenguaje fanático nos hace mucho daño. El lenguaje fanático nos lleva a perder amistades, a perder familia y en el peor de los casos puede llevarnos inclusive a que se pierda la vida, a perder la vida por tantas situaciones malucas. El fanatismo se lleva al extremo y consecuencia de ello ha generado muchísima violencia, dice María Esperanza Cruz Quintero. Es eso. Por eso entonces, importante que revisemos cómo está nuestro lenguaje. Cómo está nuestro lenguaje en el sentido de que nosotros, cómo hablamos con los demás, cómo hablamos, cómo dialogamos, cómo exponemos nuestros puntos de vista, cómo los exponemos. Saludo a Pedro Julián Torres en Dos Quebradas, que ayer nos están siguiendo, con Gais, con Pedro, con Nicolás. Un saludo muy especial para todos. A Saray, a todos los que nos están siguiendo en este momento. Y les pido que hagamos oración para que podamos vivir en paz, en tranquilidad, como personas civilizadas, como personas racionales, como personas que pueden tener sus distintas tendencias, sus distintas preferencias, sus distintos gustos y que con el respeto de unos por el otro se pueda convivir en paz. Como les decía, no significa que tengamos que aceptar que el otro tenga, que así son las cosas como la piensa el otro, no, simplemente respeto, no estoy de acuerdo, pero le respeto su pensamiento, así como el otro puede no estar de acuerdo conmigo, pero respeta también mi pensamiento. Eso es lo bonito de cuando se habla entre personas adultas, personas maduras, personas racionales, personas inteligentes. El fanatismo no va con la inteligencia, sin duda que no, porque no hay inteligencia en una persona fanática que está apostando su vida y su causa a la causa de otros, que muchas veces no es ni siquiera la suya. Mire lo de las Torres Gemelas, por ejemplo. Mire cuántos atentados terroristas. Miren ese fanatismo musulmán. Mire, por ejemplo, la cuestión de las cruzadas y tantas situaciones difíciles precisamente por no pensar en que, bueno, cada uno tiene sus ideas y pues la verdad no será absoluta en esos sistemas, en esas estructuras, en esas ideas. Vamos a ver. Y si nosotros tenemos la plena seguridad de que lo nuestro es la verdad, pues dejemos al otro. Él verá, simplemente le respetamos su punto de vista y que poco a poco pues puede entrar en razón, o si no, pues allá él, pero que esas diferencias políticas, ideológicas, de religión, de tantas cosas, no sea causa de división.
para nosotros, que eso no nos afecte. Vamos a orar en esta noche por esa intención, pidiéndole a Dios que nos ayude a construir una sociedad en paz, que aprendamos a convivir a pesar de las diferencias, a pesar de los pensamientos diversos, sin ningún fanatismo, sino en el respeto general por todos los demás.